Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, al igual que sus familias. Hoy quiero hablarles de una mujer que no solamente fue artista, sino también sanadora. Fue adelantada a su tiempo y su nombre es Emma Kunz. Hablar de Emma Kunz no es solamente referirse a un artista, es entrar en ese campo donde el arte, la intuición y la sanación energética se encuentran. Emma nació en 1892 en Suiza. Ella no se definía a sí misma como artista. Fue terapeuta, investigadora, utilizaba la radiestesia y era sanadora. Sus dibujos eran realizados con lápiz de color sobre un papel milimetrado. No los hizo como con la intención de ser exhibidos o demostrar su arte, sino que ella los utilizaba como instrumentos de diagnóstico y de tratamiento. Estos dibujos hacían parte de su terapia. Los colocaba entre ella y sus pacientes y los empleaba también en guías de meditación y de observación profunda. En ellos utilizaba proporciones matemáticas, vibración energética y una sensibilidad extraordinaria haciendo sus campos invisibles que rodean al ser humano. Su práctica estaba ligada al uso del péndulo y la radiestesia. Estos métodos le permitían leer información energética y traducirla en complejas estructuras visuales. Si observo su trabajo desde la perspectiva de la relación cuerpo-máquina, comprendo que su práctica no era solo espiritual, sino que también profundamente sistémica. El péndulo funcionaba como un dispositivo de medición y el papel milimetrado operaba como una matriz de codificación. El dibujo se convertía en una interfaz entre energía y representación. Aunque no utilizaba máquinas electrónicas, sí construía un sistema, un cuerpo, un péndulo que actuaban como elementos interconectados que producían una imagen a partir de un proceso regulado. Durante su vida, su obra permaneció prácticamente desconocida. Fue una década después de su muerte cuando estos dibujos vieron la luz pública y comenzaron a ser reconocidos dentro del ámbito artístico. Hoy en día se considera una figura visionaria que anticipó búsquedas contemporáneas relacionadas con la espiritualidad, con la energía y la geometría sagrada. La recuerdan por esta frase: mi obra visual está destinada al siglo XXI y no solo revela conciencia de su tiempo, sino que es una intuición muy profunda. Desde una mirada crítica vinculada a las artes electrónicas, podría decirse que su obra anticipa preguntas fundamentales del arte tecnológico contemporáneo: ¿dónde termina el cuerpo y comienza el sistema? ¿Quién es el autor? ¿La persona, el dispositivo o el proceso? Aunque su práctica fue analógica y manual, su lógica de funcionamiento es profundamente algorítmica, una secuencia de decisiones guiadas por un mecanismo externo que traduce información en forma. En ese sentido, su trabajo dialoga con estructuras del pensamiento digital, donde el código organiza y produce la imagen. Desde mi experiencia personal, conocer la historia de Emma y de su obra fue un momento de confirmación interior. Me identifico con ella porque mi camino también ha estado atravesado por la búsqueda de la autosanación. Entre ellos he estudiado la hipnosis, la regresión, el magnetismo y el péndulo, porque me interesa comprender el campo energético y sus bloqueos. Paralelamente, la pintura y el dibujo han sido para mí un canal de expresión. Cuando investigué sobre Emma Kunz, sentí emoción como si alguien décadas atrás hubiese transitado un sendero no igual, pero similar al que estoy recorriendo ahora. Su ejemplo me reafirma que no es necesario elegir una sola vía. La sociedad suele encasillar en que debemos elegir una carrera, una sola profesión o una especialización, más aún cuando se es madre, que se espera que estas responsabilidades limiten la exploración personal. Sin embargo, la vida no es estática, todo es proceso.
transformación y expansión. Emma Kunz demostró que se puede integrar múltiples saberes, arte, energía, investigación, sanación, en una sola práctica coherentemente. Esa coherencia también se manifiesta en la manera en que su obra desdibujaba la separación entre sujeto y herramienta. El péndulo no era un instrumento pasivo, era parte activa del proceso. El sistema completo, que es cuerpo, energía y dispositivo, producía la obra. Esta relación anticipa dinámicas contemporáneas donde el artista ya no es el único agente creador, sino que comparte autoría con sistemas tecnológicos o procesos automatizados. Su vida cuestiona la idea de fragmentación y propone una visión holística del conocimiento. En mi propio camino he comprendido que la sanación no consiste en que alguien externo nos cure. La verdadera sanación implica una decisión consciente de la persona, reconocer sus sombras, sus puntos oscuros, sus bloqueos energéticos y asumir el trabajo interior necesario para transformarlos. Podemos acompañar, orientar, inspirar, pero es un proceso individual. Esta perspectiva dialoga profundamente con la práctica de Emma, quien ofrecía herramientas, pero entendía que la experiencia última pertenecía al paciente. Además, su legado me confirma que a través de las artes visuales es posible activar algo más en los demás. Una imagen puede sembrar una inquietud, despertar una memoria, abrir a preguntas. Tal vez no sea inmediato, tal vez esa activación ocurra años después, pero cuando la persona está preparada, podrá hacer clic y acceder al conocimiento que siempre ha estado disponible para todos, no es para unos cuantos. El arte entonces se convierte en un puente. Desde una mirada crítica, también es importante reconocer que su obra fue leída tardíamente por el sistema artístico. Esto nos invita a reflexionar sobre cuántas propuestas visionarias permanecen invisibles por no encajar en los paradigmas dominantes de su época. La historia del arte suele validar primero lo que se ajusta a categorías establecidas y solo después, a veces demasiado tarde, reconoce aquello que está adelantado a su tiempo. Emma Kunz no buscó fama ni mercado, buscó comprensión y equilibrio. Sus obras no nacieron para ser vendidas, sino para investigar la estructura invisible de la realidad. Esa coherencia entre intención y creación es quizás su enseñanza más profunda. Si hoy releemos su práctica desde el campo de las artes electrónicas, comprendemos que su mayor aporte no es solamente espiritual, sino metodológico. Creó un mecanismo de traducción entre información invisible y forma visible. Y todo mecanismo, incluso el más intuitivo, implica una lógica del sistema. Conocerla fortalece mi convicción de que el arte puede ser medicina, que la espiritualidad puede dialogar con la forma y que la maternidad no anula la expansión creativa, sino que puede profundizarla. Su vida me recuerda que no es necesario fragmentarse para pertenecer, se puede integrar y que aunque el reconocimiento no sea inmediato, cuando el trabajo es auténtico, encuentra su tiempo. En este sentido, su afirmación sigue resonando. Hay obras que no pertenecen al pasado, sino al futuro. Y quizá nuestro compromiso es continuar creando desde esa certeza interior, aun cuando el mundo todavía no comprenda del todo lo que estamos haciendo.